Bueno, pues una vez más tengo el privilegio de poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Dios me había estado hablando algunas cosas desde el año pasado y los que estuvieron aquí los últimos 2 domingos, que fue Navidad y Nochebuena y la noche antes del Año Nuevo. Y las predicaciones, decían los predicadores, pues no tiene mucho que ver con el tema, pero bueno, eran buenos temas, no estoy diciendo que eran malos. Y casualmente el lunes Saúl me pidió que si podía compartir, y yo sí tengo un tema que va de acuerdo al inicio del año, fíjense, entonces pues gloria a Dios por eso, que si era de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día, gracias por la alabanza, gracias porque tenemos la libertad de poder expresar con palabras y con canciones nuestro amor hacia ti, nuestra admiración hacia ti, Señor. Te pido que en esta mañana tu presencia siga reinando en medio de nosotros y que tu espíritu venga y hable y penetre a los corazones y a los espíritus de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y que me utilices a mí como un medio para hacer eso, Señor. Que no sean mis palabras ni mis propias ideas. Bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, el tema que tengo hoy tiene que ver con algo práctico. Algo que nos toca a nosotros hacer en el día a día, algo que nosotros tenemos la capacidad de hacer. Esto no es algo celestial que necesitamos el poder de Dios para poder hacerlo. Obviamente algunas de esas cosas que vamos a hacer o que Dios nos llama o nos manda a hacer, necesitamos la ayuda de Dios para completar o para lograr lo que Él quiere que se logre. Pero nosotros tenemos la tarea de hacer lo que Él nos manda hacer. Entonces, esa es nuestra parte. Entonces, por eso digo que es un mensaje de cosas prácticas para nuestra vida diaria. Entonces, como todos tenemos resoluciones del año nuevo, ayer estuvimos en la radio y hablábamos de los propósitos del año nuevo. ¿Y cuáles son los más comunes? El número 1 que existe. Bajar de peso. Así es. ¿Quién se propuso eso para este año? Ah, caray. No, hombre, ustedes son muy diferentes, al resto de la gente. El año pasado yo me propuse a bajar 10 kilos. ¿Sí me ven más flaco o no? ¿Sí? No. ¿Quién dijo que no? Me propuse a bajar 10 kilos. ¿Y saben qué? Para diciembre había bajado 5 kilos. O sea, fue la mitad. Pero para final de diciembre ya los había ganado de nuevo. Qué chiste, no. Necesita uno hacerse el propósito de un poquito más para que cuando venga diciembre, porque siempre en diciembre le atoramos sin tregua. Entonces, bueno, miren, el tema es acerca del llamamiento o del llamado de Dios a nuestras vidas. Sí, y yo escuché a alguien que habló de este tema, entonces me llamó mucho la atención y pues ya me he puesto a investigar y esas cosas y le he puesto un poquito de mi propia cosecha, investigando en la Biblia y todo eso, de cómo Dios nos llama. Entonces, el llamamiento, todos tenemos un llamado de Dios a nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, este llamado de Dios, yo lo puse en 3 secciones o en 3 diferentes facetas. ¿Sí? Donde uno te lleva al siguiente, o uno te lleva a los siguientes 2, pero sí están como conectados, pero son 3 estos llamamientos y los vamos a categorizar como el llamado más alto.
Y el número 2 va a ser el llamado común. Y el número 3 va a ser el llamado específico. ¿Sí? Los que están apuntando ahí, ahorita de todas maneras los voy a mencionar de nuevo. Entonces vamos con el primer versículo, Octavio, por favor. El versículo 17 de 1 Corintios 7 dice: cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Bueno, pues ahí más o menos ustedes lo traducen a esa versión, ¿no? Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería de tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería de circuncidarse ahora. Pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Cada uno debería de permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. Él insiste. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, pues bueno, aprovéchala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo en Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería de permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Entonces, apunten ese pasaje, porque es muy importante. Pablo insiste en que deberían de permanecer como estaban, como cuando los llamó por primera vez. Entonces, lo que Pablo está diciendo en todo el capítulo 7 de 1 Corintios, él está diciendo, está dando unas respuestas a esta iglesia que le había hecho una serie de preguntas. Y la cosa es esta: la gente de Corinto se estaba convirtiendo a Cristo, estaban siendo evangelizados. Entonces le escribieron una carta a Pablo y le preguntaron, si ustedes leen todo el pasaje, le dicen: oye, y debo de tener, está bien si tengo relaciones sexuales fuera del matrimonio, y él le explica ahí. Y luego, y si mi esposa no es cristiana, no se ha convertido, ¿me debo de divorciar de ella para seguir a Cristo? Y él explica eso ahí. Es una serie de respuestas que está dando él. Entonces la gente no sabía. Ellos creían que las circunstancias en las que se encontraban dictarían si tenían valor para Dios o no. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Bueno, y lo por eso dice acerca de que si eres circuncidado, si no eres circuncidado, si eras esclavo, si eras libre. Lo que él está tratando de decir es que no importa absolutamente nada o para nada la circunstancia en la que Dios te encuentra. ¿Sí? Entonces, esto ahorita estaba pensando en eso. Bueno, voy a hacer la pregunta, pero no tienen que alzar su mano. ¿Cuántos aquí de ustedes tienen su marido o alguien de su familia que no es cristiano? Y a veces a lo mejor hasta reniega de que ustedes vengan a la iglesia y eso. Lo que dice aquí Pablo es que dice: si tu esposo no es cristiano, no te divorcies de él, sino que sé ejemplo a él para que él se convierta eventualmente. Entonces, no hagan que se alejen de los caminos de Dios, sino que por medio de su testimonio sean, como dice aquí Pablo, de que ellos se conviertan por su conducta, por lo que ven ustedes, por la luz que ven ustedes, por la transformación que ha habido en ustedes. Pero bueno, ese no es el tema. Nada más es algo que se me vino ahorita a la mente, que es algo que nos da esperanza, y que Dios los ha llamado a pesar de la circunstancia
sin importar cualquier circunstancia en la que se encuentren. ¿Sale? Entonces ahí estamos arrancando. Entonces, el llamado más alto es el primero que existe en nuestras vidas. Sin ese no podemos hacer los otros. Y ese es el llamado a Dios, al Dios mismo. Él nos llama a Él nos llama como sus hijos y nos reclama. Dice, vengan a mí, los que están cansados, los que tienen sed, vengan a mí. Ese es nuestro más alto llamado y el principal en toda nuestra vida. El problema es que nos atoramos ahí y nos quedamos en ese llamado. Y creemos que nada más es venir a conectarnos con Dios los domingos y el resto de la semana vamos y ahí medio nos tambaleamos y luego ya venimos y nos arrepentimos otra vez el domingo. Y así muchas veces es nuestra vida. Entonces, este llamado déjeme conecto aquí. Es lo más importante que te puede suceder en la vida y es lo que te da valor como hijo de Dios. Entonces, nosotros muchas veces creemos, por el tipo de sociedad en la que vivimos hoy en día, y eso que México no es tan materialista como otros lugares, pero el valor que tú tienes como persona común o aún como cristiano es dependiendo de qué tan exitoso eres, o por decir en la iglesia, qué puesto tienes en la iglesia. Eso no importa en lo absoluto. Lo que importa aquí es que es Dios quien te está llamando a ti, ¿sí? Entonces, primero necesitamos entender que somos hijos de Dios y entonces nos conectamos a Dios y pues bueno, poco a poco vamos a poder entender esa conexión con Dios y ese llamado que es el llamado más grande que tenemos en nuestra vida. Y lo que está diciendo Pablo también aquí a la gente que son esclavos, que son esto, que son aquello, es que Dios está disponible para nosotros en cualquier situación, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Él siempre está disponible. Y también muchas veces creemos que decimos vamos a la casa de Dios, que Betel significa eso, pero esta no es la casa de Dios como tal. Dios habita en todos lados, ¿sí? Entonces, Él está disponible para ti en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿sí? Amén. Entonces, esta es otra pregunta que voy a hacer. ¿Ustedes creen que ustedes tienen plenitud de Dios o llenura de Dios en la circunstancia en la que se encuentran? Contéstense a sí mismos. Pero la pregunta va un poquito más allá. ¿Ustedes creen que continuarían con esa plenitud de Dios en sus vidas si sus circunstancias cambiaran? O sea, me refiero, pueden cambiar para bien y para mal, pero si cambiaran para mal, ¿ustedes creen que podrían mantener esa plenitud de Dios? Y contestándose a sí mismos, a lo mejor uno puede decir, no, pues sí, pero porque a lo mejor uno no ha estado en una situación así difícil. Pero si podemos entender lo importante que es ser un hijo de Dios, entonces podemos tener esa plenitud continuamente. Entonces, su valor y su identidad provienen única y exclusivamente de Dios. Ahora, ¿dónde encontramos ese llamado de Dios a nuestras vidas? ¿Cómo creen que sucede? ¿Leyendo la Biblia? No, ¿verdad? Leyendo la Biblia, digo, es bueno leer la Biblia y Dios se nos puede revelar de esa manera. No digo que no vaya a suceder así, pero
Dios quiere una relación con nosotros. Y eso nos lo han dicho y lo sabemos una y otra vez, lo hemos escuchado. Necesitamos una conexión con Dios. Entonces, eso sucede en la intimidad con Dios. ¿Sí? Dios habla por medio de su palabra, pero por eso les digo que es algo práctico que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos ponernos a orar, necesitamos sentarnos a meditar su palabra y a conectarnos con Él y a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y mire, le aseguro que usted va a escuchar, como ahorita escuchábamos en las canciones, que Él está complacido de usted y que Él lo ama y que es su hijo amado y que es su hija amada, porque así es Dios. ¿Sí? En Mateo 3, 17, esto es nada más como una evidencia. Jesús está siendo bautizado y dice: se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Y lo interesante de este versículo es que esto sucedió antes de que Jesús comenzara su ministerio. O sea, Jesús no había hecho absolutamente nada de milagros ni de cosas maravillosas. Él era una persona como usted y como yo, común y corriente. Bueno, estudiado en la sinagoga y con los rabís y todo eso, ¿no? Pero él no había todavía hecho todo lo que tenía por hacer adelante. Sin embargo, Dios declara que Él está complacido con él, con su hijo amado. Y eso es lo que les digo. Dios está complacido con cada uno de ustedes. No tienen que hacer nada espectacular para que Dios los vea como sus hijos amados. Y a veces tenemos esa falsa imagen de que Dios solamente ve: no, pues es que mira, es tan santo ahí, o mira, Él hace esto, aquello. No, Dios, para empezar, Él está complacido con ustedes. Amén. Ok, entonces el llamado más alto lo encontramos ¿en dónde? En la intimidad, en la oración, en la conexión y en la relación con Dios. Y ese llamado lo necesitamos, sin duda alguna, para poder entender otras cosas más adelante. Entonces, a lo mejor ya todos aquí hemos conocido a Dios, hemos conocido a Cristo, hemos tenido un encuentro con Él, y Él tiene nuestros corazones, tiene nuestras vidas. Entonces, a partir de ahí, el llamado común, ese se aplica, bueno, es común porque se aplica a todos por igual. Si todos tenemos ciertas tareas o cierto llamado, un llamamiento que deberíamos de cumplir, y no solamente algunos. Entonces, les voy a dar un montón de ejemplos porque la Biblia está llena de estas que son mandamientos, pero es el llamado común que tiene tú y tú y yo. Por ejemplo, todos hemos sido llamados a amarnos los unos a los otros, ¿sí? Todos hemos sido llamados a amar al prójimo como a sí mismos. Todos hemos sido llamados a perdonar a los que nos ofenden. Todos hemos sido llamados a predicar el evangelio. Y bueno, están los 10 mandamientos en Éxodo 20, del 1 al 7. Ese es un llamado de Dios a la vida de cada uno de nosotros en común. No hay excepción. Por ejemplo, el del perdón. A lo mejor algunos de ustedes me han de estar volteando a ver y me han de estar diciendo, espero que no, es que tú no sabes por lo que yo he pasado. No sabes cuánto me han dañado a mí.
no tienes idea de esto, no tienes idea de aquello. Y a lo mejor no tengo idea de eso. Sin embargo, tú como yo estás llamado a perdonar. ¿Sí? A mí también me han lastimado creciendo como niño y ya a los 20 y tantos años entendí el perdón. Pude conocer a Cristo y entendí el perdón y que mi llamado era de perdonar a quien me lastimó. Y eso me dio tanta libertad. Fue increíble. Entonces los 10 mandamientos, en Mateo 28, 19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes hacen esto? Eso no es nada más para el pastor. Y siempre le dejamos esta tarea al pastor y a los misioneros, que vayan y hagan discípulos a las naciones. Ah, no, pues sí, es que ellos tienen el llamado y ustedes están llamados a hacer esto. Y está ahí claro, o sea, no lo estoy inventando yo, ni los estoy reclutando para que se vayan a las naciones a predicar. Es lo que dice la Biblia. En Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿a quién le están escribiendo eso? ¿A los pastores? Dice: ustedes pastores me serán testigos. No, ¿va? Ese llamado es para ustedes. Sí, entonces es todo esto que está aquí en la Biblia, y digo, y tal vez ustedes conocen muchas más de este tipo de mandamientos. Todas estas cosas son prácticas. No necesitan un milagro para poder hacer esto. ¿Sí? Necesita que usted se conecte con Dios y que entienda que este es un llamado para usted. Usted está llamado a salir a la calle y a predicar. Y bueno, ahorita voy a llegar al siguiente paso, donde hay llamados específicos que tenemos cada uno de nosotros. Pero estos, digo, sí son específicos, pero son muy claros y son para cada uno de nosotros, sin excepción. Amén. Entonces, ¿vamos a ponerlo en práctica? Bueno, 2, 3 amenes, ¿verdad? Ok. Sí. El llamado específico. Este es algo que Dios... bueno, no se crea, es que no terminé con el otro. Este llamado, porque anteriormente dije dónde encontramos ese llamado. Es en la relación con Dios, escuchando la voz de Dios, conectándonos con Dios. Podemos entender y agarrar ese llamado más alto. El llamado común, ¿dónde lo encontramos? En la Biblia, ¿no? Ahí usted va a encontrar todo ese llamado que tiene, como todos los otros que estamos aquí. Sí, entonces, si se pone a estudiar la Biblia y a no malinterpretarla y decir, bueno, es que eso no aplica para mí, eso se lo dejamos a los que trabajan en la iglesia. Bueno, eso no aplica para mí, eso se lo dejamos a los que no les han dañado tanto su corazón. Eso lo vamos a encontrar en la Biblia y es muy clara. Entonces, si usted no agarra la Biblia y la estudia, usted no va a conocer su llamado común, el llamado que tenemos todos nosotros. Entonces necesitamos ser prácticos, necesitamos agarrar nuestra Biblia y practicarla. ¿Sí? Y entonces iremos hacia adelante. En el llamado específico,
ese es algo que Dios nos da a cada uno personalmente. Y ahí es donde, ahorita que me estaba saltando, hay algunos que están conectados en cierta manera con el llamado común. Algunos de nosotros, Dios nos llama específicamente a lugares específicos a hacer lo que es el llamado común, ¿no? A ir a predicar las naciones. Por ejemplo, ahorita tenemos la bendición de tener, ¿cuándo llegó el martes? Alexa, no entiende nada de lo que estoy diciendo. Los que hablan inglés, por favor, vayan y acérquense con ella. Ella viene aquí a Durango y tiene el llamado de ser nuestra niñera por 4 meses. Nos va a ayudar con los 3 niños y gracias a Dios por ese llamado que le ha dado. Y no, de que ella está aquí. Pero bueno, estoy bromeando, no sé si Dios le habló o algo, pero vinieron en junio y por ahí hubo algo que le movió a ella. Y bueno, ahorita está de regreso y va a estar 4 meses aquí en Durango. Esperamos que se vaya fluyendo en español y que enseñe 2, 3 aquí inglés. Entonces, ahí si quieren acercarse con ella o con nosotros para que salgan con ella o algo a platicar. Pero por ejemplo, yo tengo un llamado específico con mi esposa y con mis hijos. Dios me llamó específicamente a ser padre de ellos, de mis hijos, y a ser esposo de mi esposa. Eso es específico. Un día así sucedió y Dios me habla y Dios me dice y esto y lo otro, y así sucede. Ahora, a lo mejor puede alguien tener un llamado, bueno, si yo me muriera, y viene y es padre de mis hijos, a lo mejor Dios puede darle ese llamado específico más adelante. Pero en este momento yo tengo ese llamado específico y cada uno de ustedes tienen llamados específicos con sus hijos, con sus esposas. Ahora, ¿eso se puede romper? Absolutamente sí. Tú puedes salirte de tu llamado específico en desobediencia así de fácil. Y así mucha gente en el mundo que ni siquiera llega a conectarse con Dios en su llamado más alto, jamás descubre su llamado específico. Y aunque Dios le ha dado dones y Dios le ha dado talentos, y a lo mejor los hace y los utiliza de la manera incorrecta. Pero créame, cada uno de nosotros en esta tierra hemos nacido con un llamado específico de parte de Dios a nuestras vidas. Imagínense, ¿cómo se llama? Hitler. Ese hombre tenía un talento y un don de liderazgo impresionante, pero lo utilizó de la manera equivocada. Eso es lo que yo creo, no estoy diciendo que esa es la verdad absoluta, pero eso es lo que yo creo que sucedió con este hombre. Y así muchísima gente en el mundo utilizan los dones y las cosas específicas que Dios les dio a cada uno de ellos de la manera equivocada y nunca se cumplen otras cosas, a lo mejor hasta para el diablo. Bueno, eso sí fue para el diablo, de matar a 6 millones de judíos. Y bueno, hay muchas cosas ahí que tienen que ver con muchas cosas, pero cada uno de ustedes, y siempre que me subo aquí les digo lo mismo, tienen un don y un talento que Dios les ha dado, y ustedes saben cuál es. ¿Y saben qué es lo triste? Que siempre nos estamos comparando con los demás. Ay, es que mira, si yo cantara así. Ay, si yo tocara la guitarra como Luis. Qué bueno que la tocara yo. ¿Cómo me gustaría? O mira cómo toca o cómo predica Saúl. O cómo esto o aquello. O mira esto. Pero siempre nos estamos comparando y no nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos unos dones y unos talentos que Dios nos ha dado que se podrían utilizar para beneficio del reino.
Digo, aún como cristianos muchas veces fallamos en eso. Y Dios nos ha dado talentos y dones y ni siquiera los utilizamos para el reino. Pero Dios nos ha dado todo eso para extender y expander su reino, para que su nombre sea conocido, para que su nombre sea famoso en este mundo. Para eso es para lo que Dios nos ha dado esas cosas. Entonces, otro llamado que yo tengo muy específico es acerca de las misiones. Un día pues lo descubrí, ¿no? Es todo un proceso, todo un testimonio de cómo Dios me alcanzó y cómo Dios me llevó a todo un proceso. Ahorita ya tengo 16 años trabajando en misiones y bueno, eso es algo específico a lo que Dios me ha llamado. Y mire, bíblicamente, ¿ustedes alguna vez han pensado en el llamado de Jesús? Jesús tenía un llamado específico. ¿Cuál era? Hablen fuerte, no, no se cohíban. ¿Ven y qué? Venía a conocer al Padre, pero su llamado, salvarnos, morir en la cruz para salvarnos. Él tenía un llamado específico. Pero, o sea, si se pone a pensar en eso, pues él nació, acabamos de celebrar eso y también ayer celebramos cuando vinieron los reyes, magos y todo eso. Y él era un niño común y corriente. Y él fue descubriendo esas cosas. Y por eso ahorita saqué ese versículo donde el Padre dice que, dice, este es mi Hijo amado en quien me da gran gozo. Porque él pudo entender que, bueno, a veces tenemos esta mala concepción de que, pues sí, como era el Hijo de Dios, pues él podía hacer cualquier cosa a la hora que le pegara la gana. Y sí lo podía hacer, pero decidió no hacerlo, sino que vivir como cada uno de nosotros, para darnos el ejemplo que era posible hacer cada una de esas cosas. Y él hizo el llamado común. Si se dan cuenta, si ustedes, les insisto, si leen la Biblia, ustedes van a ver que él andaba ahí, tenía compasión de la gente, de los pobres, de los enfermos, iba y los sanaba. Yo creo que tenemos ese llamado también, de tener compasión por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, por los necesitados, por los enfermos, y que Dios nos ha dado el poder para ver sanidades, no para nuestra gloria, ni para que digan, mira qué gran sanador es esa persona, no, es para traer gloria a Dios. Y eso era exactamente lo que hacía Jesús. Entonces, él tenía la conexión más alta con Dios. Su llamado más alto él lo entendió. Entendió que era el Hijo de Dios, un Hijo de Dios. Y luego entendió su llamado común, que nos da los ejemplos. Y nos da muchos mandamientos acerca de eso. Y él lo hizo. Y lo hizo para mostrarnos que cada uno de nosotros podríamos cumplir con ese llamado. Y luego viene el llamado específico, que ese sí está más pesado, donde dio su vida por nosotros. No sé si todos estamos llamados a dar la vida por otros, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que tenemos llamado específico a hacer algo para el reino de Dios. ¿Sí? Y Dios nos quiere utilizar para traer a la gente a los pies de Cristo, para que vuelvan a los caminos de Dios. Entonces, mire, otra historia. A mí me gusta decir muchas historias porque de esta manera uno puede aprender y se le quedan grabados. Ahorita yo estoy leyendo un libro que se llama Lo insensato de Dios, que es un libro de la hermana Nola. ¿Alguien ha leído ese libro? ¿Sí? Mire, varios. Yo lo estoy leyendo por segunda vez. Y mire,
Nosotros estamos en este edificio, en esta congregación, gracias a que ella entendió su llamado específico. O sea, nosotros somos consecuencia de eso. Ella tuvo un llamado específico. Bueno, primero lo hicieron en llamado común a venir a predicar las buenas nuevas. Pero luego sucedieron una serie de eventos trágicos y pesados que a mí a veces me avergüenza de que yo me llamo misionero y ellos vinieron y la sufrieron, pero bien sufrida. Si ustedes leen el libro, se los recomiendo. Bueno, todavía no, se acabaron los libros ahora que ella murió, pero están ahorita imprimiendo nuevos. Es una historia muy impresionante, de mucha inspiración, donde ustedes pueden ver ahí, si desglosan ahí el libro un poquito, pueden ver el llamado común, el que entendió el llamado más alto con Dios, su conexión con Dios, y luego el de predicar las buenas nuevas. Pero luego cuando sucede que le matan a su esposo, Dios le llama específicamente a quedarse en Durango, sin conocer el idioma, con 2 hijos, con un esposo que le mataron, y estamos en este edificio. 50 años después, o no, Juan, 60 años después de que ella entendió e hizo o persiguió ese llamado específico. De verdad que a mí me impresiona mucho de lo que, si somos obedientes a lo que Dios nos llama específicamente, bueno, en orden de llegar a entender nuestro llamado específico, podemos cambiar la historia de una ciudad, de una nación y del mundo entero. Si cada uno de nosotros cumpliéramos con eso. Digo, y también Jesús, Él cambió la historia de este mundo, la historia de este planeta, y sigue cambiándola. Cambió sus vidas por medio del llamado que cumplió. ¿Sí? Entonces, si Dios le llama a morir por Él, hágalo con gusto. Así lo hizo Jerry Witt primero. Entonces, ahora voy a mencionar algo bastante importante, porque les he dicho, pues bueno, así ellos son como superhéroes. Pues bueno, Jesús es el superhéroe que existe en toda la historia, ¿no? Y luego la hermana Nola, para mí ella es una heroína de la fe. Y gracias a ellos es que yo estoy aquí y yo he sido salvo y todo eso. Y bueno, a lo mejor muchos de ustedes también. Pero el llamado específico no tiene que ser un superhéroe en la fe. Entonces, muchas veces menospreciamos el llamado que tiene para nuestras vidas, el que Dios tiene para nuestras vidas. A lo mejor Dios le llama a usted a ser un ama de casa. Y tenemos esta mentalidad cochina que, y por medio de la sociedad en la que vivimos, que menospreciamos ciertos llamados, ciertas cosas, las cuales Dios nos ha dicho que hagamos, o a lo mejor no las hemos entendido y no las queremos agarrar porque las menospreciamos, porque queremos ser héroes de la fe. Y lo más importante es poder entender, bueno, uno de los puntos más importantes es poder entender a qué Dios te ha llamado. Sí, o sea, que descubras tus dones. A lo mejor es hacer una comida así, hacer una comida riquísima que le da mucho placer a la gente, pero le da la gloria a Dios. Si logramos entender eso, luego empezamos a menospreciar y decir, bueno, pero es que eso no es tan importante. ¿Qué tal que si yo lograra ser
un regidor ahí en el gobierno o la primera presidenta municipal de Durango, o empezamos a darle título de importancia, entre comillas, a lo que la sociedad y el mundo nos muestra que es exitoso. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, entonces hemos menospreciado los llamamientos de Dios, los llamados de Dios. Y mire, cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, desde donde Dios nos llama específicamente, y bueno, hay mucho que hacer en el llamado común. O sea, no estoy diciendo que va a ir y se va a meter a su casa a barrer todo el día y decir, no, pues estoy glorificando a Dios todo el día aquí. Que a lo mejor sería una parte, si usted está llamado específicamente a hacer eso, o a ser un panadero, donde trabaja 10 horas al día haciendo pan, o digo, hay infinidad de cosas, ser un carpintero, ser un albañil, hacer un constructor, hacer un plomero, muchas cosas. Necesitamos toda esa gente. Y Dios tiene llamado para toda esa gente también. Entonces, imagínese que Dios se aparece así. Y luego le dice, mi hijo, mi hija, te vengo a presentar tu llamado específico. Yo quiero que tú seas un chofer de taxi. Vas a decir, estoy dando un ejemplo así, bien X, ¿no? Tú dirías, o a lo mejor nos atreveríamos a decir, no, pero Señor, yo quiero ser el presidente de esta nación. Como dice la canción, yo quiero ser el presidente de la nación. Y yo quiero traer transformación a México porque ahorita que vienen las elecciones, todos esos candidatos, de todos no se hace uno y bla, 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 bla. Podemos darle todos nuestros argumentos que existen. Y claro, pues la presidencia es un lugar muy importante donde se podría traer transformación. Pero si Dios no te está llamando a eso, pues ni al caso, ¿no? Pero mi punto es que nosotros menospreciamos a Dios cuando le decimos que no al llamado que nos ha dado. Y mire, lo importante aquí, no importa si eres un recolector de basura o si eres el presidente, lo importante es quién te está llamando. Eso es lo que da valor, es quién te está llamando. Y muchas veces nos queremos meter a hacer cosas grandes sin que Dios nos pida que metamos nuestras narices ahí. Entonces, quien te da valor a ti no va a ser ni la sociedad, no va a ser el pastor, no va a ser si conoces al presidente o al gobernador o a un artista o a quien sea, eso no te va a dar valor. Eso te va a dar valor delante de la sociedad aquí en la tierra, porque así es como se evalúa aquí, tristemente. Pero lo que te va a dar verdadero valor y significado en esta vida, a tu llamado, es Dios. Sí, entonces, no sé si todos ustedes ya han entendido qué es lo que Dios quiere acerca de sus vidas, a dónde Dios los quiere llevar, cómo quiere usarlos. No sé, y como les decía, a lo mejor a veces están conectados el específico con el común, que es ser un evangelista y andar evangelizando por todos lados, o ser un predicador, ¿sí? o ser un maestro, o ser un profeta, que esas pueden ser específico o común. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar este llamado? ¿Dónde se imaginan ustedes? ¿En la Biblia, al específico? ¿En la Biblia? No lo podemos encontrar en la Biblia, porque ahí está el común. O sea, lo que está en la Biblia aplica para todos.
Pero el específico es en tu conexión con Dios otra vez. Una vez que tú aprendes a escuchar la voz de Dios y practicas eso y ya estás acostumbrado, como se acostumbra uno con un amigo que le habla por teléfono y ya sabes quién es, ¿verdad? Pero si yo le hablo a alguno de ustedes, va a decir, ¿quién habla? Porque no conocen mi voz. Y muchos de nosotros no conocemos la voz de Dios. Entonces, ni siquiera lo practicamos, el escuchar la voz de Dios, el tener la conexión. Entonces, y regresando atrás hacia el llamado que tenemos hacia Él, ahí es donde comenzamos nuestra jornada con Él y podemos entender y podemos reconocer su voz. Y entonces cuando Él nos llame a algo específico, podremos reconocer que Él es el que nos está llamando a hacer esa cosa en específico. Y no estoy diciendo que los específicos duran para toda la vida. Hay cosas que Dios nos va a llamar específicamente a hacerlo en un periodo de tiempo. Y ustedes van a reconocer cuando Dios les hable, pero otra vez regresando a lo mismo. Necesitamos ser obedientes y necesitamos ser prácticos. Porque si no, vamos a romper con ese llamado específico y pues no vamos a lograr lo que Dios quería que se hiciera, su propósito, su voluntad. Mire, en Mateo 4:18, si me lo pueden poner porque no lo tengo. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando la red al mar porque eran pescadores. Continúa, por favor. Bueno, esta historia es la de Jesús anda ahí por el mar de Galilea y luego en el siguiente versículo dice, y les dijo, vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Entonces, estos hombres se dedicaban a la pesca y Dios les hace un llamado específico. ¿Qué les dice? Y los haré pescadores de hombres. Entonces, se hacen pescadores de hombres y andan con Jesús los 3 años y luego Pedro niega a Jesús y luego crucifican a Jesús, Jesús resucita y luego Jesús regresa y en Juan 21, en los primeros versículos, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dimio, el Didimo, el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y entonces aquí Pedro dice, me voy a pescar. Y luego le dicen los otros, nosotros también nos vamos contigo. Ellos fueron y entraron en la barca. Aquella noche no pescaron nada. Bueno, ahí vamos a ponerle una pausa. Aquí Pedro estaba tan decepcionado porque había fallado a Jesús cuando lo negó por 3 veces. Y luego ya después no pudo hacer nada y estaba pero destrozado este hombre. Pero fíjese, lo interesante es de que él era un pescador en su vida anterior. Y Dios lo llama a ser un pescador de hombres. Y pasa todo aquel suceso. Y entonces él dice, pues me voy a ir a pescar. Pues es lo único que sé hacer. Pero él tenía un llamado en específico que Dios le había dado. Entonces, ahora continúa. Dice, cuando ya amanecía Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro se emocionó tanto
que era el Señor, que se puso la ropa, porque no sé cómo andaría, que se la había quitado, para poder trabajar, y se echó corriendo de la barca para correr hacia Jesús. Y los otros se vinieron en la barca, no se quisieron mojar, porque no estaba lejos de la tierra, sino unos 100 metros, arrastrando la red de los peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús les dijo: traigan algunos peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a la tierra. Y bueno, bla, bla, bla. Eran tantos, no se rompió la red. Continúa. Y luego ya les dijo: desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Al siguiente, por favor. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Sigue. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas más que estos? Y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le contestó Pedro, y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Continúa. Volvió a decirle por segunda vez a Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez. Esto era simbólico porque como le había fallado 3 veces, le había negado, le preguntó 3 veces: ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dice: apacienta mis ovejas. Y luego le dice, a este punto quería llegar: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde quieras, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Y ahí está. No se crean. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Jesús glorificaría a Dios. Aquí le estaba profetizando eso, ¿va? Habiendo dicho esto, le dijo: síguele. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿es el que te va a entregar? Bueno, dale al siguiente. Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? O sea, él quería saber qué iba a pasar con Juan. Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Ok, bueno, perdón que haya sido tan largo, pero quería darles el contexto de todo este pasaje. Mire, para empezar, Pedro, él estaba decepcionado y todo eso, ¿no? Y Dios le había dado un llamado en específico. Entonces, en cierta manera, él quería regresar a lo que sabía hacer antes. Y a lo mejor algunos de nosotros nos vamos a encontrar en situaciones así, donde sabemos hacer algunas cosas, pero Dios nos llama a hacer otras cosas que son más difíciles y que son específicas. Y a lo mejor vamos a decepcionar a Dios tratando de hacer algunas cosas. Y vamos a querer regresar a lo que sabíamos hacer antes. Entonces, yo le animo a que si usted está en esa situación, usted regrese a donde Dios le ha llamado a ir y a hacer. Y luego, la otra cosa, el llamado específico no se lo puede dar absolutamente nadie, solamente Dios. A lo mejor Dios puede utilizar a alguien que le profetice alguna cosa o algo. Aquí era Jesús el que le estaba hablando a Pedro y le estaba diciendo que su llamado iba a ser el pastor de las ovejas y que él iba a morir por esa causa. Era muy específico. Bueno, de hecho ahí dice que le estaba diciendo. Pero luego Pedro, en su inquietud y pues quería saber: ¿y por qué yo voy a morir? ¿Y los otros qué? Y le dice: ¿y a ti qué? ¿A ti no te importa eso?
A nadie de los demás, a los líderes, no les incumbe el llamado específico que le ha dado a cada uno de ustedes. A lo mejor Dios puede utilizarnos para ir a esa dirección. Y a lo mejor uno como líder puede ver cómo Dios está trabajando en la vida de la gente. Pero el que da el llamado específico es Dios. Y eso lo va a descubrir por medio de su relación con Él. Si quiere, lea este pasaje detenidamente y estúdielo y medítelo y deje que Dios le hable. Que Dios le hable y que le dé ese entendimiento. Bueno, pues tengo aquí una historia que la he platicado muchas veces acerca de un llamado específico de este hombre que luchó contra la esclavitud en Inglaterra y cambió la historia. Es una historia similar. Para los que no la han escuchado, busquen la biografía o la historia de Wilberforce. Y él ayudó a hacer la abolición de la esclavitud en Inglaterra en 1800, a principios de 1900. Y él quería ser un pastor, pero Dios le dijo, no, yo quiero que seas un político. Entonces, usted asegúrese lo que Dios quiere que usted sea. Entonces, bueno, para cerrar, me gustaría orar y me gustaría hacer un par de preguntas que usted se las conteste ahí en su corazón. A lo mejor algunos estamos en un punto en el que ni siquiera hemos entendido nuestro llamado más alto. Y es nuestra conexión con Dios. Y si hay alguien así, me gustaría orar para que usted pueda encontrarse con Dios. Ese es absolutamente el primer paso a dar para poder conocer a Dios. Y lo otro, pues bueno, ya es ir madurando, ir conociendo la voluntad de Dios y lo que Dios pide de nosotros, que está escrito y lo que no está escrito también. Entonces, si alguien está en ese punto que ni siquiera ha conocido a Cristo, ni siquiera ha tenido ese encuentro más alto con Dios, me gustaría orar por usted. Y luego, en la segunda parte, a lo mejor usted no ha entendido que su llamado es lo que está escrito aquí, lo que les decía. Que no es solamente tarea de los pastores, de los misioneros, de los evangelistas y de esa gente que tienen llamados a eso. Ustedes están llamados a eso también. Y si no lo han cumplido de esa manera, o si no han perdonado, si no pueden amar a su prójimo, si esto o aquello, me gustaría orar por ustedes también. Y bueno, por último, a lo mejor no conocen su llamado específico, nunca lo han entendido, nunca lo habían escuchado. Dios tiene un llamado para ustedes en específico y es para engrandecer su reino. Absolutamente de eso se trata la vida, eso es toda una enseñanza diferente, ¿no? Pero nuestra vida se trata única y exclusivamente para vivirla para Cristo y para glorificarlo a Él. Para eso estamos en esta tierra. Pero Dios tiene caminos, Dios tiene veredas, Dios tiene guías. No estamos aquí para vivir a lo loco, haciéndole al vivo que estamos engrandeciendo el reino de Dios. Usted tiene algo específico y usted sabe a lo mejor ya lo que Dios lo ha llamado y no lo ha cumplido, o a lo mejor usted sabe los dones que Dios le ha dado y a lo mejor por ahí va la línea en lo que Dios quiere que usted haga. Y Dios quiere cambiar la historia por medio de su vida.
como lo ha hecho por mucha gente. Amén.